Vamos al estudio de nuestra confesión. Estamos considerando el capítulo 14 que nos habla acerca de la fe salvadora y vamos a ver en esta mañana el punto número 2. El punto número 2 dice así: por esta fe el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Parece largo este punto número 2, pero vamos a hacerlo más conciso, ¿no? No es tan largo como parece. Vamos ahorita a dividirlo en varias partes. Primeramente podemos ver que nos habla acerca de la fe. La fe que ya vimos en el punto número 1 de la gracia de la fe, que es la que capacita a los elegidos para la salvación. Esa es la fe. La fe es la que Dios deposita en el corazón de cada creyente. Recuerden que nosotros no podemos ejercer fe en Cristo por nosotros mismos. Es necesario que haya una obra de regeneración y que el Espíritu Santo deposite en nosotros esa fe para que entonces podamos nosotros creer en Cristo. Por eso nosotros es que nos desesperamos cuando nosotros compartimos el Evangelio con personas a las cuales les hemos estado compartiendo mucho tiempo y no creen en la obra de Cristo, pero no es porque nosotros podamos obligarlos a que ellos crean. Lo que nosotros debemos de estar esperando es que Dios haga una obra, el Espíritu Santo haga una obra en ellos. Nosotros debemos de hacer como la parábola del sembrador, sembrar la semilla y Dios es el que va a obrar en ellos. Pero no debemos de desesperarnos porque Dios tiene su tiempo, tiene su propósito. Nosotros debemos de seguir orando para que esto llegue a ser una obra en cada persona. En el libro de Confesiones de San Agustín, un libro que les recomiendo si no lo han leído, narra él acerca de su conversión. Y San Agustín de Hipona, era un hombre que en su juventud había sido muy, muy vago. Era un hombre, un joven muy mujeriego, muy dado a los vicios, no tenía ningún oficio ni beneficio. Y sin embargo su mamá, Mónica, que la religión católica la tienen como Santa Mónica, ella era una mujer piadosa que oraba constantemente por su hijo. Oraba y oraba constantemente y pasaban los años y ella oraba y oraba y oraba por él. Y llegó un momento en que Agustín es llamado, es tocado por el Señor. Es tocado por medio de la predicación de la palabra, escuchando él la palabra de Dios. Llega un momento en que Dios lo toca a él. Y dentro de las confesiones que él hace, él menciona precisamente las constantes oraciones que su madre hacía por él. Había también una historia de un pastor que contaba cómo él también, yo no sé si sería verdad o no, o lo tomaría de Agustín también,
pero él también decía que su mamá, cuando él llegaba, él usaba drogas, era muy vago, y dice que todas las noches o en la madrugada que él llegaba, siempre encontraba a su mamá hincada rogando al Señor por él, y él se convierte. Creo que se convierte en la cárcel, si no mal recuerdo, pero también él atribuía a que él veía siempre a su mamá orando. Así es de que no debemos nosotros de desesperarnos cuando estamos compartiendo la palabra, siempre debemos esperar que el Señor haga su obra. Nosotros sembramos, otros son los que cosecharán. Entonces, esa es la fe, hermanos, la fe que nosotros recibimos al momento para creer. Recibimos para creer en el Señor. Y entonces aquí lo que nos habla la confesión, primeramente nos habla acerca de que la fe produce en el creyente una confianza plena en la palabra de Dios. Dice aquí lo que habla aquí la confesión es acerca de que todo lo que dice el creyente, todo lo que dice en la Biblia, lo cree por medio de la fe. Eso es lo que produce. Primeramente, la fe en el creyente produce que crea que todo lo que dice en la Biblia es la verdad. Para nosotros a lo mejor se nos hace muy común y decir, bueno, pues es que sí es la verdad. Pero no es así de sencillo, porque las personas que no tienen fe, que no han sido redimidas, que no han sido restauradas, no creen que la palabra sea la verdad. Incluso ellos niegan que realmente este libro haya sido inspirado por Dios. Otros, aún dentro del mismo cristianismo, toman algunas cosas como que no son ciertas. Asombrosamente así pasa. Allí hay en iglesias donde hermanos toman y dicen, esto no pudo suceder así, o esto no es para nosotros, o esto no es para este tiempo. Entonces, lo que produce en un creyente genuino, lo que produce la fe, es que cree que todo lo que dice la Biblia es la verdad. Vayan a 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. 1 Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, únicamente en los creyentes la palabra de Dios puede actuar, porque es únicamente a ellos a los que se les da ese privilegio por medio de la fe. Otra de las cosas también que produce la fe en el creyente respecto a la palabra de Dios es que la toma como lo más valioso para él, lo más valioso que puede recibir, lo toma como un tesoro. Dice aquí la confesión que lo toma como superior a todos los demás escritos y a todas las cosas del mundo. Vayan a Salmo 119, 72. Salmo 119, 72. Salmo 119, 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La palabra de Dios para todo creyente debería de ser mucho mejor que cualquier tesoro que haya sobre la tierra, porque esa es la que trae al creyente todos los beneficios y todas las promesas que Dios tiene para él. También en el creyente la fe produce, como dice la confesión, dice, pues muestra la gloria, dice aquí, también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y a todas las cosas del mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza,
y sus oficios y el poder, la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones, y de esta forma el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. El creyente cree en la palabra de Dios porque contiene todo lo que Dios nos ha querido dejar para nuestra enseñanza acerca de Él y de su obra redentora. La palabra de Dios, cuando nos habla acerca de que tiene toda la sabiduría del mundo, no nos habla acerca, por supuesto, de temas como ciencia, aunque tiene algunos temas que sí trata, pero lo que habla la Escritura cuando nos dice que contiene toda la sabiduría del mundo se refiere a todo lo que nos concierne a nosotros para nuestra salvación, lo que a nosotros nos conviene, lo que nosotros deseamos, queremos saber acerca de Dios, todo Dios lo dejó plasmado. Lo que queramos conocer acerca de cómo debemos adorarlo, todo Dios lo dejó plasmado en la Escritura. Queremos saber también nosotros cómo es la obra de redención que fue aplicada a nosotros, también lo tenemos en la Escritura. Toda la Escritura el Señor nos la dejó para nuestro provecho. Vayan a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Escritura Dios nos la dejó para nuestra enseñanza y para que nosotros seamos consolados, seamos bendecidos por medio de la Escritura. Lo que hace también la fe dentro del creyente es que produce obediencia. Vayan a Romanos, ahí mismo, Romanos 16:2. 16:26. No sé de dónde saqué el 16:2. Es que me faltó un 6. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Las escrituras son dadas al creyente para que obedezcan a la fe, producen obediencia en el creyente. Cuando un creyente recibe la palabra de Dios, hace que ese creyente se forme en su corazón un deseo de obedecer todos los mandamientos porque ama a Dios, porque ha sido transformado su corazón, porque sabe que Dios es el que lo rescató, sabe que Dios es su soberano, es su rey, y teme, como vamos a ver más adelante, como vamos a ver enseguida, teme a Dios, porque sabe que Él es un Dios que tiene el poder de hacer todas las cosas. Vamos a Isaías 66:2. Isaías 66:2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La fe depositada en la palabra de Dios produce un temor reverente a Dios. Nuestro Señor Jesucristo decía, no teman a aquellos que pueden destruir el cuerpo, sino que teman a aquel que puede destruir el alma, el cuerpo y echarlo en el infierno. Nosotros debemos de honrar al Señor, de tener un temor reverente. Todo lo que nosotros hagamos día a día, cualquier pecado que nosotros vayamos a cometer, debemos de pensar que Dios nos ve, debemos de pensar que sí hay un Dios, que Dios está presente en todo lugar y que Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Se nos hace muy fácil a nosotros estar constantemente pecando como si realmente nosotros no supiéramos que Dios es omnipresente. Nos podemos esconder o a lo mejor tenemos un corazón siempre cargado de maldad, buscando siempre hacer las cosas malas, pero Dios está ahí y la fe debe de producir a nosotros un temor reverente.
Y también, y para terminar, hermanos, esta parte de la confesión también nos dice aquí, pero las principales acciones de la fe salvadora, el párrafo final, pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Toda la Escritura nos habla de Cristo. Todo lo que se ha escrito desde el principio hasta el fin nos habla acerca de Cristo y de su obra. Por eso lo principal y lo importante, como dice aquí la confesión, es que nosotros debemos de entender que la fe salvadora, la fe que deposita el Señor en nosotros, tiene que ver directamente con Cristo. De la manera en cómo nosotros debemos aceptarle, cómo debemos recibirle, cómo debemos descansar en Él para la justificación, la santificación y la vida eterna. Como dice aquí, en virtud del pacto de gracia. En virtud del pacto que hizo Dios en la Santa Trinidad desde antes de la fundación del mundo, es de la manera en que nosotros debemos de recibir a Cristo. Porque es de esa manera en que nosotros podemos entender que Cristo tiene para nosotros promesas de vida eterna. No únicamente aquí, sino que también cuando nosotros partamos a su presencia. Vamos para terminar, hermanos, a 1 Timoteo, capítulo 4 y versículo 8. 1 Timoteo 4, 8. Primera Timoteo 4:8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Las promesas de la palabra, las promesas de la Escritura son verdad porque han sido inspiradas por Dios y porque Dios es verdad. Nosotros en la Escritura, cuando nosotros vemos toda la Escritura con la fe que ha sido depositada en nuestros corazones, nosotros vamos a recibir muchas promesas. Va a ejercerse en nosotros un temor a Dios. Y es importante que nosotros, hermanos, prestemos mucha atención a esto, porque de eso depende que nosotros llevemos una vida plena aquí en esta vida. Nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe. Ocurren muchas cosas en nuestro alrededor, muchas situaciones tristes, complicadas, difíciles, porque estamos en el mundo. Nosotros no somos ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos del reino de Dios y el reino de Dios sufre violencia constantemente. Nosotros somos atacados por el enemigo de manera constante y es por la razón por la cual nosotros debemos de tener esa fe en la que la palabra de Dios es verdad y aferrarnos en ella, porque de otra manera nosotros vamos a naufragar. Vamos a ser arrastrados por la corriente del mundo y vamos a ser llevados a lugares a donde nosotros no nos conviene ir y a donde nosotros no desearíamos ir. Sería muy triste, hermanos, que nosotros perdiéramos la fe en que todas las cosas provienen del Señor y como dijo Job, incluso en épocas difíciles, no recibiremos de Dios lo malo, sino únicamente lo bueno. Dios siempre tiene para aquellos que lo aman cosas buenas, pero muchas veces nuestra fe es probada. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, recuerden, le dijo a Pedro: Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no decaiga, para que una vez que tú salgas de ahí, confirmes a tus hermanos. Nosotros hemos sido llamados para que nuestra fe no decaiga y que nosotros confirmemos a aquellos que estén tambaleando, aquellos que estén dudando acerca de esto, porque es a lo que nos ha
llamado Dios. Recuerden que es uno de los dones también, la exhortación. Cuando veamos un hermano que está fallando, que está cayendo en pecado o que está dudando acerca de algo, si tenemos ese don, ese espíritu de exhortación, hagámoslo, hermanos. Hagámoslo, porque en eso demostraremos que amamos realmente a los hermanos y a aquellas almas perdidas. Muy bien, hermanos, vamos a